Amigos y amigas, conforme les habíamos anunciado, vamos a conversar en esta segunda parte del programa con el doctor Fernando Eguren López, director del CEPES, especialista en cuestiones agrarias y en general en toda la problemática rural del país. Doctor Eguren, gusto verlo, gusto de tenerlo también aquí en el programa. Gracias por la invitación. Doctor, ¿qué diferencia así pedagógica hay entre los conceptos de soberanía, primero seguridad y después soberanía alimentaria? Porque en el debate parlamentario yo tengo la impresión de que no ha estado muy clara esta diversidad de conceptos y sus implicancias políticas. Bueno, el término seguridad alimentaria es un término que fue aprobado en una asamblea de la FAO en 1996. Y en esta definición de seguridad alimentaria se subrayaban 4 componentes muy importantes. Uno, que hubiese abastecimiento de alimentos, o sea, suficiente cantidad de alimentos en los diferentes países y regiones. 2, que estos alimentos fuesen accesibles para toda la población. En todos los países hay gente muy pobre, entonces parte de la seguridad alimentaria es que accedan todos. Que todos coman. Que todos coman, exactamente. El tercer elemento es lo que llaman el uso. Vale decir que lo que uno come tiene que ser nutritivo. Y en cuarto lugar está el elemento de estabilidad. Es decir, que el abastecimiento, el acceso y el uso sea permanente, estable durante todo el año. Cuando se aprobó esto el año 96 en Roma, en una reunión de todos los países miembros de la FAO, en esos mismos momentos había una reunión de un gremio internacional que se llama Vía Campesina, que está conformado por organizaciones campesinas de todo el mundo. Ellos en esta reunión de los campesinos mostraron su desacuerdo con esta definición de seguridad alimentaria porque entendían que con los tratados de libre comercio y con la Organización Mundial del Comercio y con el control que tienen grandes empresas transnacionales sobre el negocio de alimentos, no bastaba decir que tenía que haber suficientes alimentos, etcétera, sino que había que poner en el centro, en primer lugar, el derecho de los países, de cada uno de ellos, de definir sus propias políticas. Como sabemos, en la discusión parlamentaria que ha habido acá, uno de los puntos era, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía estaban muy preocupados de que se incorpore el término soberanía alimentaria, porque se han firmado tal cantidad de tratados de libre comercio que le quitan las alas al gobierno peruano para definir políticas alimentarias de manera autónoma. Entonces, por eso es que hubo presiones para que no se incluya este término soberanía. Pero el concepto de soberanía no solamente se refiere a la autonomía de los países para tomar decisiones en materia alimentaria, sino que además incide en cómo se producen esos alimentos y quiénes los producen. Entonces ponen ahí, subraya mucho la importancia de las formas de agricultura no industrializada con escaso uso de insumos químicos, se rechaza totalmente la utilización de semillas transgénicas y pone en un lugar central el papel de la agricultura familiar en la producción de alimentos, así como en el papel de las mujeres. También en este concepto de soberanía alimentaria, también se subraya la importancia de las costumbres y las culturas específicas que tienen los países. Entonces es una propuesta, es una manera, la propuesta de soberanía alimentaria es una manera de alcanzar la seguridad alimentaria. Vendría a ser eso. Claro, hay una relación entre ambos conceptos. Claro, ahora, hay versiones más radicales, ¿no? de soberanía alimentaria. Incluso hay algunos grupos muy radicales que dicen que tiene que haber ya autarquía, cosa que es un imposible, incluso autarquía a nivel de comunidades, cosa que es imposible. Desde que existen excedentes de producción de alimentos hace miles de años, existe el comercio e intercambio de alimentos, ¿no? Bueno, ahora el actual director ejecutivo de la FAO, Graciano da Silva, que es un brasilero que dirigió el programa Hambre Cero en el Brasil, él ha dado pasos importantes en acercarse al concepto de soberanía alimentaria, en el sentido de levantar el papel de la agricultura familiar, de los aspectos culturales, del cuidado de la biodiversidad, etc.
El punto del comercio Pero internacional viene a ser más delicado. interesante porque se vincula la seguridad alimentaria con la promoción de la pequeña producción, con la calidad de la alimentación y con el progreso social, ¿no? Entonces, claro, esto tiene una lectura buena, digamos, desde el punto de vista del desarrollo. Pero lo interesante además es que no solamente la FAO, sino incluso el Banco Mundial, por razones tanto de seguridad alimentaria, pero también por razones de cambio climático, el deterioro de los recursos naturales, la crisis energética, la degradación de la biodiversidad, etcétera. En los últimos décadas prácticamente estos organismos internacionales han ido levantando la importancia estratégica de la agricultura familiar para enfrentar, es la que mejor puede enfrentar estos desafíos de la globalización. Y entonces, doctor Eguren, ¿por qué habría esta contradicción? Porque la hay, por algo no se ha querido aprobar, seamos sinceros, el concepto de más macro. Sí. ¿Qué relación tienen los tratados de libre comercio en estas materias de naturaleza alimentaria? Sí, bueno, a ver, para recordar el primer tratado de libre comercio importante que se firmó con los Estados Unidos, cuando se comenzó a debatir los términos del acuerdo con los Estados Unidos en lo que concerniente a la producción agrícola, los Estados Unidos exigieron que el Estado peruano no subsidiase a su agricultura. Cuando es decir, no subsidiase a nuestra propia agricultura. Claro, o sea, decían, estamos haciendo un acuerdo de libre comercio, eso significa que tiene que haber un intercambio de bienes, en este caso de bienes agrícolas, sin subsidios. Por lo tanto, ustedes, gobierno peruano, no pueden subsidiar. Pero cuando nosotros le pedimos a los Estados Unidos que ellos tampoco subsidien, ellos dijeron, no, nosotros, el tema de los subsidios que le damos nosotros a nuestros productores, eso lo vamos a ver en la Organización Mundial de Comercio. Ellos subsidian, nosotros no subsidiamos. Así. Es decir, no hay equidad, en otras palabras. No hay equidad, pero ahí la culpa no la tiene Estados Unidos, porque Estados Unidos juega por lo suyo. No son nuestros gobernantes. Exactamente, ¿no? Son nuestros propios gobernantes que aceptaron esos términos. Como los tratados de libre comercio posteriores con otros países en mucho repiten ese tipo, digamos, de acuerdos, y además la violación de esos acuerdos, es decir, si el día de mañana el Perú quiere tener una política autónoma en materia alimentaria y elevar aranceles a la importación por las razones que fuere, o hacer subsidios, nos veríamos nosotros sometidos a sanciones internacionales, ¿no? O sea, hay un compromiso ya internacional, pero entonces, ¿qué alternativa hay? Siempre vamos a estar sometidos a no subsidiar nosotros y a que ellos sí subsidien. Esto resulta paradojal, ¿no? ¿Qué hacer ahí? Ahí hay, digamos, dos caminos. Un camino es, como en todo acuerdo, digamos, en todo contrato, es que las partes, por consenso, modifiquen los términos del contrato. Claro. Ahora, me parece que es bien difícil que en el caso de los países retrocedan en las ventajas que han obtenido, ¿no es cierto? O sea, yo dudo, por ejemplo, que Estados Unidos acepte de que la exigencia del gobierno peruano, si se lo plantease, de que Estados Unidos tampoco subsidiase. ¿Y otro camino, doctor? Bueno, el otro camino que yo veo que es de más largo plazo, porque efectivamente una ruptura de los acuerdos internacionales hoy día me parece que es políticamente inviable. No es correcto. ¿No? Lo que sí me parece es tratar de llevar esta discusión de soberanía alimentaria a otro nivel. A la Organización Mundial de la Salud. Exactamente, es decir, exigir que la soberanía alimentaria debe regir como derecho principal sobre todos los demás derechos por la materia de la que se trata. Que como una suerte de prelación. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, en materia alimentaria, las decisiones en materia alimentaria deberían ser soberanas respecto de cualquier otra materia, ¿no? Y que eso sea un acuerdo internacional. Entonces ya salimos del campo de que cada país es soberano por decir que el tema alimentario, ese tema se convierte en un tema soberano a los cuales todos los países tienen que someterse, ¿no? Gracias, doctor Eguren. En el fondo estamos advirtiendo que no hay prelación de promoción de la pequeña producción en el país. Lo vamos a invitar nuevamente, doctor, porque nos parece muy importante, estratégicamente hablando, como viabilidad del país, este tema de la agricultura, porque la agricultura no puede ser solo para la exportación. Pero le voy a robar 2 minutos de todas maneras. Sí, digamos. Se dio en mayo del año pasado se dio una ley de promoción de la producción de alimentos sanos para niños, niñas y adolescentes.
y se dio un plazo de 60 días para reglamentarlo. Y han pasado más de 300 días y eso no se reglamenta. Fue una ley muy discutida por la industria alimentaria y por las empresas publicitarias. No quieren que esa ley se aplique. Entonces hay una comisión que no está sacando esto. Se aprobó también una ley de protección al consumidor que obligaba al etiquetado de los alimentos cuando tenían insumos transgénicos. No se ha hecho el reglamento en más de ya de 400 o 500 días y tampoco se ha hecho. Luego está la ley que se aprobó en el Congreso el 1 de diciembre del año pasado. Se hizo una observación, esa observación tendría que estar este mes de marzo levantada para que comience a operar esta ley de seguridad alimentaria. Y finalmente la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria que fue aprobado el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, esperamos que no sea, ¿no es cierto? El 28 de diciembre necesita un plan de ejecución que sin el cual esta estrategia tampoco se puede implementar. O sea que ahí hay harto trabajo para llevar adelante este tema alimentario. Bueno, la agenda alimentaria está planteada desde la visión de los especialistas que trabajan cotidianamente el tema y aquí hay un reto también para la actividad parlamentaria. Gracias, doctor Eguren, nuevamente. Esperamos contar con usted para seguir hablando de estos temas que tienen que ver con el progreso del país. Me encanta. Con ustedes, gracias. Amigos, estaremos en otra oportunidad compartiendo temas que intentamos que pongan en la agenda nacional los problemas centrales del país, levantando además una imagen del Congreso que lamentablemente en los últimos tiempos está asignada básicamente por problemas y asuntos de naturaleza ética, pero en el Congreso también hay un debate de trascendencia que queremos hacer llegar a a ustedes, queridos ciudadanos.